Muy buenos días, estimados oyentes. Es nuestra oración que la gracia del Señor sea siempre abundante con todos ustedes y con sus familias. Todos sabemos la gran diferencia que hay entre oír y obedecer. El oído es un sentido del cuerpo humano, obedecer es una actitud interna. Todas las personas en buen estado de salud oyen, pero no todas las personas sanas físicamente comprenden y ponen en práctica lo que oyen. Por ejemplo, muchos oímos que hay que ahorrar agua y luz eléctrica, pero no todos tomamos medidas para ahorrar estos recursos. Con el oído espiritual sucede algo muy similar. Todos los creyentes oyen la palabra de Dios, pero no todos la obedecen. Por ejemplo, la Biblia de principio a fin nos habla de santidad, de pureza, de arrepentimiento, de fe, y todo esto lo hemos escuchado cantidades de predicaciones sobre estos temas, pero no todos lo creen y ponen en práctica. Y definitivamente lo que en realidad refleja la fe de un buen creyente no es tanto lo que escucha, lo que oye, sino lo que obedece. ¿Y tú? ¿Eres un simple oyente de la palabra o eres un hacedor de la misma palabra? Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y en nuestro devocional de hoy quisiera compartir con ustedes la poderosa reflexión que nos deja al respecto Santiago. Santiago capítulo 1 versículos del 22 al 24 dice lo siguiente la Escritura. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago inicia abordando dos componentes importantes de la vida judía. Para ellos, oír la lectura de las Escrituras se convirtió en un elemento esencial de sus rituales religiosos. Ellos cumplían con la asistencia constantemente a las reuniones multitudinarias del pueblo en las sinagogas y en el templo de Jerusalén. Pero Santiago aquí también les ordena un aspecto que fue asumido, pero no siempre llevado a cabo: poner en acción la palabra hablada y escuchada por ellos. Él les manda categóricamente que vivan la palabra que han escuchado. Es decir, que no sean gente que se limita a oír el mensaje de salvación, sino que realmente practiquen la fe que profesan. El punto central de Santiago es que las personas que exclusivamente se dedican a escuchar la palabra, pero se niegan a obedecerla, se están diciendo mentiras a ellos mismos. De hecho, Santiago lo compara con alguien que se mira muy detalladamente en un espejo. Da la idea de que es el espejo que ha usado desde niño y le ha permitido verse y reconocer hasta el más mínimo detalle de su rostro. Es más, los espejos de la antigüedad no eran nítidos como los de cristal que tenemos hoy. Eran espejos rústicos y oscuros a los que había que acercarse mucho y cuidadosamente para detallarse. De modo que resultaba irónico que después de dedicarle tanto tiempo y con tanta cercanía al espejo, luego de dar la vuelta al instante se olvidaran de los detalles que acabó de verse en el espejo. La ilustración no puede ser más lógica y clara, porque es obvio que lo que se ve en el espejo inmediatamente nos debe conducir a la acción. Por ejemplo, si alguien se ve la cara sucia, lo más lógico es que proceda inmediatamente a lavarse. No obstante, en esta analogía de Santiago, la persona se miró la cara sucia y no hizo nada al respecto por arreglar los defectos que el espejo le acaba de mostrar. Se va como si nada estuviese pasando. Y asimismo, de absurdo y ridículo es aquel que al escuchar detenidamente la palabra de Dios y a través de ella reconocer su pecado y suciedad espiritual y moral, al instante ignora todo lo que la palabra le ha mostrado de su vida y sigue como si todo estuviera muy bien, como si nada hubiese por cambiar. En el popular cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, cuenta que la madrastra de Blancanieves tenía un espejo mágico que le hablaba y el espejo siempre decía la verdad. Una vez de tantas, la madrastra preguntó: «Dime, espejo mágico, ¿quién es la mujer más bella del reino?». A lo que el espejo respondió: «Señora, es la niña que se llama Blancanieves». La madrastra, llena de ira y de celos, inmediatamente rompió el espejo. Y de la misma manera, la palabra del Señor ha sido comparada a un espejo que nos dice con exactitud
cómo somos los seres humanos, pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Pero para el hombre natural, esto no es algo que le agrade mucho. Por esta razón, tal vez no rompan la Biblia, pero sí la han dejado a un lado. Sencillamente porque no dice lo que queremos escuchar, sino la verdad desnuda de cómo Dios nos ve. Y en el pueblo del Señor encontramos diferentes reacciones de hermanos que se asemejan a este hombre que se mira al espejo y no hace nada al respecto. Está aquel hermano que viene o hermana que viene a la iglesia y al escuchar la palabra cree que él es mensajero, que solamente vino para llevarle el mensaje a los que no vinieron a la congregación. Está aquel que aunque la palabra le está hablando de frente, él no se da por aludido, ni siquiera se inmuta que es con él o con ella que Dios está tratando. También está aquel que al entender que la palabra le está hablando directamente, ya está pensando en la justificación para no sentirse culpable de sus malas acciones. Así es que te invito a hacerte esta pregunta reflexiva. ¿Tú para qué te ves en un espejo? Cuando ves algo en tu rostro que debes mejorar, ¿rompes el espejo o te arreglas la cara más bien? Ahora te hago las mismas preguntas con la palabra del Señor. ¿Tú para qué lees la Biblia? ¿Solo para juzgar y criticar a los demás? ¿O más bien te expones ante ella para tu propio juicio y transformación necesarios? ¿Qué haces cuando la palabra de Dios te confronta con tu pecado? Escucha esto, estimado hermano y oyente en general. La Biblia no es un adorno del cristiano. Es el espejo que te muestra tu pecado para que actúes y corrijas tu camino. No es solo para oírla, sino para vivirla como nos lo está enseñando Santiago en esta mañana. Y por esto, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor por enseñarnos tanto acerca de quiénes somos en Cristo Jesús, quiénes somos como pecadores y para qué es la palabra del Señor, para corregir y arrepentirnos. Bendito y maravilloso Padre que estás en la gloria, que todos los días sales al encuentro de tus hijos con bendiciones de bien. En el nombre de Jesús te agradecemos infinitamente por tu gracia y tu bondad. Señor, ante tu poderosa verdad esta mañana, no queda más que reconocer que muchas veces somos más oidores que hacedores de tu palabra. Por tanto, te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a salir de esta hipocresía y nos guíes para estar muy atentos a escuchar tu palabra, pero sobre todo para creerla y obedecerla. Ayúdanos a vernos a través de ella y concédenos las fuerzas, la humildad y la sensatez para reconocernos y someternos a tu proceso. Te lo agradecemos, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, la oración de este servidor y de toda la iglesia renaciendo en Cristo es que al escuchar la bendita palabra de Dios nos expongamos delante de ella. Que este día sea de mucha reflexión y autoexamen. Que reconozcamos y aceptemos si le estamos dando el uso correcto a la palabra del Señor o simplemente hemos caído en ese fariseísmo que tanto daño nos hace a nosotros y a los que nos rodean. Así es que hermano, reflexiona y medita en la palabra del Señor y compártela con todos tus amigos, familiares y conocidos. Guárdala y atesórala en tu corazón. Dios te bendiga. Te espero mañana.